Hoy vamos a leer en 2 Timoteo capítulo 3, vamos a leer desde el 14 al 17. Del 14 al 17, 2 Timoteo 3, 14 al 17. ¿Están listos para recibir palabra de Dios hoy? Amén. Muy bien, dice así: pero tú permanece fiel en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Este es Pablo hablándole a su hijo espiritual Timoteo. Luego dice: desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Lo cantamos hace un momento: Jesús salva, amén. Y luego dice, y esto para mí es como lo central de lo que quiero enseñarte en esta mañana. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Amén. Así como estás, cierra tus ojos y vamos a tomarnos unos segundos para orar y presentarnos delante de Dios. Señor, te damos muchas gracias porque hoy nos das la oportunidad de estar en tu casa, Señor, con nuestra familia, Dios. No siempre tenemos la oportunidad de ver a nuestra familia en la fe, pero hoy es un día especial porque podemos hacerlo. Háblanos, Padre, háblanos de tal manera, Dios, que podamos llevar a cabo, Dios, actos necesarios en nosotros, Dios. Nuestra vida es tierra fértil para tu palabra. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Bien, el tema de hoy se titula la Biblia en 3D o la Biblia en tercera dimensión. ¿Alguien le ha tocado alguna vez ver una película en tercera dimensión? ¿Alguien le ha tocado? Y vas a este lugar donde la ves, ¿verdad? Porque no voy a... Pero uno va a esos lugares y te dan unos lentes, ¿verdad? Te dan unos lentes. Entonces vas, te sientas ahí, te dan los lentes 3D para que puedas ver las imágenes en tercera dimensión. Pero ¿qué pasa si te quitas los lentes? Pues ves borrosa la película, no puedes ver conforme deberías de ver la película. Entonces esos lentes te sirven para poder ver la película padre, para poder sentir como si Iron Man te estuviera volando por aquí arriba, ¿verdad? Como si el personaje principal que estás viendo en la película pues lo puedas ver muy cerquita. Entonces de alguna manera el Espíritu Santo nos provee de lentes o de una óptica espiritual para que cada vez que nosotros abramos nuestra Biblia podamos entender cada parte de lo que Dios quiere enseñarnos. Ahora, no sé si te ha tocado que a veces hay personas, o has escuchado personas que agarran un texto para sacarlo fuera de contexto y entonces tratan de lastimar a algunas personas. ¿Te ha tocado ver eso? Aquí en esta iglesia jamás ha pasado eso, ¿men? Pero nos ha tocado ver que a veces pasa eso, ¿no? Hay personas que agarran un texto bíblico, lo sacan fuera de contexto, y cuando pasa eso pues lastima, ¿no? Porque la Biblia no se puede leer desde una perspectiva. La Biblia uno la tiene que leer en tercera dimensión porque tiene muchas aristas. La Biblia tiene muchos ángulos. La Biblia tiene muchas formas en las que podemos ser enseñados. Desgraciadamente pues no podemos simplemente agarrar un texto y decir esto va a ser hoy y para siempre. No, o sea, la Biblia de alguna manera se interpreta a sí misma. ¿Te acuerdas cuando hablábamos acerca del multiverso y los evangelios? Bueno, la Biblia en el Génesis da una palabra que luego explica en los evangelios, luego en Éxodo otra palabra que luego explica más adelante. Entonces de alguna manera la Biblia tiene como todos estos lados que edifican nuestra vida y que nos construyen como hijos de Dios. Amén. Entonces para mí es súper importante hablar acerca de la palabra de Dios como nuestra máxima autoridad como iglesia. ¿Y por qué hablo de eso? Hay organizaciones, religiones que tienen supremos líderes, ¿verdad? Pues sabemos que hay un supremo líder para cierto tipo de religión, hay otro supremo líder para otro tipo de religión, pero los cristianos evangélicos no tenemos una figura, ¿verdad? Que digamos, este es nuestro líder, esta es la persona que nos marca la pauta. Acá en nuestra asociación tenemos un obispo, tenemos una mesa directiva, pero son temporales, ¿verdad? Siempre hay cambios después de cierto tiempo, pero no tenemos un líder que digamos, a él le debemos toda nuestra devoción. Nosotros como iglesia
tenemos como máxima autoridad la palabra de Dios. La palabra de Dios rige nuestra vida. Cuando venga un líder nuevo, ¿verdad?, que te quiera decir, traigo una nueva onda bien chida, pero no es bíblica, corre de ahí, corre de ahí. Porque lo único que rige nuestra vida como hijos de Dios es su palabra, es la Biblia. No tenemos líderes supremos, no tenemos figuras, ¿verdad?, que nos representen como iglesia. Lo único que nos representa como iglesia es la Biblia. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que en este tiempo, en pleno 2022, ahorita hay movimientos que dicen que la Biblia se contradice. Hay movimientos que dicen que la Biblia en algunas partes no es tan correcta como nosotros lo creemos. Ahora, nosotros como hijos de Dios creemos en la inerrancia total bíblica. Creemos que la Biblia es absoluta hoy y para siempre, y creemos que es la palabra inspirada por Dios. Pero sí hay muchos cristianos. Ahora, el problema no es cuestionar la Biblia, ¿no? Porque creo yo que es un ejercicio sumamente sano ir a tener tu devocional con Dios, a abrir la palabra, ver un texto, ¿verdad?, y cuestionarte cosas, cuestionarte, ¿por qué Dios permitió esto? Eso es sumamente sano. ¿Por qué Dios enseña estas cosas? Preguntarle a tu líder de Grupo Conexión, oye, ¿sabes qué? Estaba leyendo mi Biblia y estaba viendo que esto como que no me hace mucho sentido. Tal vez el líder no tenga todas las respuestas, pero juntos, a través del Espíritu Santo, podemos tener una óptica y Dios nos puede dar esa respuesta que estamos buscando. Ahora, el grave problema es justo esto, que hay personas que dicen, la Biblia es completamente errática, solamente puede servir como un libro más. Entonces, en los años 70 se instauró un concilio que se le llamó el Concilio Internacional sobre la Inerrancia Bíblica, que justo J.C. Sproul, el autor que les decía, era parte de este concilio. Entonces, ¿qué hicieron en este concilio? Básicamente estipularon leyes o principios que defienden que la Biblia no tiene errancia alguna, que la Biblia es inerrante, que nosotros podemos confiar plenamente en la palabra de Dios. Incluso aún Jesús testificó que la Escritura no puede ser quebrantada. Jesús dijo que la Escritura en lo absoluto puede tener cambios, que la Escritura se cumple hoy y para siempre. Prueba de ello, Jesús fue obediente a la profecía mesiánica. ¿Me sigues? Si Jesús no hubiera creído en esa palabra, ¿qué hubiera pasado? Jesús simplemente no hubiera ido a la cruz. Pero Jesús sabía que la Escritura decía, eventualmente vendrá un cordero, hijo de Dios, que va a morir en la cruz. Entonces él, obedeciendo esa palabra, fue a la cruz y murió por toda la humanidad. Jesús creía en la Biblia, Jesús creía en las Escrituras. Entonces, para nosotros como hijos de Dios debemos entender que la Biblia es fundamental. Y hoy quiero compartirte 4 principios. La semana pasada compartí 4. No se les hizo pesado la reunión, ¿verdad? Entonces hoy te voy a compartir 7. No, te voy a compartir 4 principios. 4 principios que para mí son sumamente importantes respecto al hecho de que debemos de creer en la Biblia como nuestra máxima autoridad de lo que somos como hijos de Dios. Y el primer principio es el siguiente. Número 1, y esto es bien importante: la Escritura es inspiración de Dios. ¿Me sigues? La Escritura es inspiración de Dios. Ahora, vamos a regresar otra vez a Timoteo. 2 Timoteo 3:16 dice acá: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Eso se lo dice Pablo a Timoteo. Y cuando Pablo habla de inspirada, lo que realmente quiso decir en el original quiere decir respirada. Eso es lo que significa. Cuando Pablo dice inspirada, lo que realmente quiere decir en el original es respirada. Eso quiere decir que la palabra de Dios, la Biblia que hoy tenemos y que muchos de nosotros las tenemos ahí arrumbaditas y llenas de polvo, es una palabra que respiró del sistema respiratorio de nuestro Dios. ¿Te das cuenta de lo sagrado que es lo que tenemos hoy acá? Lo sagrado que nos rige. Pablo le dice a Timoteo: esto es una palabra inspirada por Dios.
Y hay tres cosas en este primer principio que para mí es sumamente importante y que te las quiero compartir. Estas tres cosas son: la palabra debe de ser creída como la instrucción de Dios en todo lo que afirma. ¿Qué quiere decir? Que cada verdad que la Biblia dice, cada uno de los principios que están estipulados en la Biblia son verdaderos. Y como son verdaderos, son dignos de que yo lo crea. Dios jamás nos va a mentir. Dios no es un Dios de mentira. Dios es un Dios de la verdad. Entonces, cuando yo abro mi Biblia, yo puedo estar feliz en el hecho de que yo tengo la verdad en mis manos. Hay personas que defienden verdades y la defienden a capa y espada, ¿sabes? Que están convencidos que defienden mentiras y que están convencidos de esa mentira y que la defienden a capa y espada. Esta semana pasada conocí un agnóstico. Bueno, él me dijo que era agnóstico y fue increíble cómo, o sea, platicamos y él defendía su fe y me decía: es que yo creo que sí hay algo más grande que yo, pero yo no creo en tu Dios bíblico. El problema es que no tiene dónde fundamentar lo que cree. El problema es que para él todo es algunos libros filosóficos, algunas creencias, experiencias de su vida. Pero nosotros como cristianos podemos decir que todo lo que creemos está fundamentado en la palabra de Dios. No hay nada que nosotros podamos enseñar hoy acá que no esté justificado en la Biblia. Por eso cada instrucción de Dios debe ser creída por todo lo que afirma, porque creemos que esta es la verdad. Número 2, debe ser obedecida como mandamiento en todo lo que exige. Y ahí es donde realmente no nos gusta tanto, ¿verdad? Porque la Biblia tiene mandamientos. Cuando Jesús nos dice: van a conocerlos como mis discípulos cuando se amen los unos a los otros. Eso no me gusta tanto. Eso no me gusta cuando habla de castigar a los mentirosos, porque me gusta ver el sangre, ¿verdad? Pero cuando me dice: ama a tu hermano, no me gusta tanto. Pero me encanta porque yo puedo estar confiado en que si yo sigo un mandamiento bíblico, yo tengo recompensa de parte de Dios. Cada vez que Dios estipula un mandamiento bíblico, cada vez que Dios te habla acerca del amor, cada vez que Dios te habla acerca de la generosidad, lo que hablabas ayer hace un momento, cada vez que Dios te da un mandato, tú sabes que cada mandato viene con una promesa de Dios. Es un mandato que te va a cuidar en el futuro, en el presente y en tu futuro también. Entonces puedes descansar que cada vez que tú obedezcas la Biblia, tú vas a saber que Dios me va a recompensar por lo que yo estoy haciendo hoy. Dios me va a recompensar. Y yo sé que muchas cosas que hacemos acá en Dios no lo hacemos para recibir la recompensa, lo hacemos mucho de esto por amor. Pero yo sé que cada vez que yo me someto a la voluntad de Dios, yo voy a obtener la gracia inmerecida. Es como: Dios, gracias por lo que estás haciendo. Y tercero, deben ser abrazados. Cada principio debe ser abrazado como el compromiso de que Dios cumple lo que promete. Todo lo que viene en la Biblia, todo se va a cumplir. Desde el Génesis hasta el último punto de la Biblia se va a cumplir. Cada promesa que tú lees en la Biblia: esfuérzate, sé valiente, yo voy a estar contigo. Esa es una verdad que tú debes abrazar cada vez que tú estés viviendo tu vida en la manera de que tú la vivas y tú estás obedeciendo un principio. Tú sabes que si tú te esfuerzas, tú vas a recibir las promesas de Dios. Confiad, yo he vencido al mundo. Tú tienes que abrazar esa promesa de que amén, Dios, tú has vencido al mundo. Por eso debo de caminar en fe y abrazando tu santa y preciosa voluntad. ¿Me sigues hasta aquí? Entonces estamos convencidos de que la palabra de Dios está inspirada por Él. Número 2, cuando lees la Biblia te lee a ti. Caray, ¿cómo? Sí, lo repito. Cuando lees la Biblia te lee a ti. Vamos a Hebreos capítulo 4 y versículo 12. Fíjate lo que dice acá. Dice: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sabes qué? Lo primero que la palabra hace cuando nosotros la leemos es ponernos un espejo de cómo está nuestra condición.
Eso es lo primero que hace, porque ¿cuántas veces leemos la palabra para tratar de matar al que está al lado de mí, verdad? Es una espada nada más de un filo de aquel lado, pero la Biblia dice que la palabra es una espada de dos filos. Lo primero que hace la palabra es confrontarnos con nuestra condición. ¿Cuántas veces escuchamos la palabra de Dios de un predicador y decimos, uy, hubiera venido mi comadre? Esto le aplica con ganas a ella, a mí no, pero a mi comadre le aplica, pero como anillo al dedo, ¿verdad? Pero ¿sabes qué es lo que hace la palabra? Lo primerito que hace Dios es confrontarte a ti con su palabra. La palabra primero es para mí. Por eso el principio es, cuando leo la palabra me estoy leyendo a mí. Cuando leo las cartas de Pablo digo, a la torre me falta mucho para alcanzar al Señor. A la torre me falta mucho para alcanzar esa medida de fe que Jesús me está pidiendo. Cuando leo cada parte de su palabra, yo entiendo que Dios me está leyendo a mí. Que Dios me está diciendo qué es lo que espera de mí. Que Dios me está diciendo cuál es el parámetro que Él busca de cada uno de nosotros. Cuando leo su palabra me doy cuenta de quién soy. Me doy cuenta de mi identidad. Mientras más leemos, más nos damos cuenta que necesitamos la gracia de Dios. Por eso que a veces no hay frutos de arrepentimiento. Por eso es que a veces venimos a la iglesia y llega un punto en el que decimos, ¿a qué voy? Por eso vamos al grupo Conexión. Llega un punto en que decimos, ay, ¿qué estoy haciendo acá? Siento como que estoy fuera de base. Siento como que no estoy en el lugar donde debería de estar. Eso pasa porque necesitamos profundizar en la palabra. Porque cada vez que leemos la palabra nos damos cuenta de que desesperadamente lo necesitamos a Él. Necesito más de Jesús en mi vida. Necesito más de su gracia en mi vida. Cuando abro la palabra, el Señor me habla directo a mí y me dice, esto es lo que espero de ti. Esto es lo que espero de tu corazón. Esto es lo que espero que vayas y hagas con los que te rodean. Eso es lo que espero que hagas hoy en este tiempo. Cuando leo la palabra me lee a mí. Número 3, voy bien rápido, qué chido. Número 3 dice, leer la Biblia te permite conocer a Dios. Leer la Biblia te permite conocer a Dios. Y sobre todo que cuando uno lee la Biblia, empieza a conocer a Dios y eso te permite caminar en humildad, ¿sabes? Cuando lees la Biblia con entendimiento. Ahora, ponme el dibujo del cubo, por favor, mi estimado nenuquito. Mire, no es un cubo, esto es un supercubo, le llaman, ¿no? Y la verdad es que no entiendo muy bien de dimensiones de matemáticas, soy comunicólogo al final, por eso estudié eso. Pero me doy cuenta de que un cubo no se puede observar simplemente por una cara, ¿sabes? El cubo no puede ser observado simplemente desde una perspectiva. Yo me paro aquí y yo veo una parte del cubo. Yo me paro de este lado y yo puedo ver otra parte del cubo. Si tuviera la capacidad de rodear este cubo, yo me daría cuenta de que el cubo me está diciendo diferentes cosas. Fíjate que el problema yo siempre trato de, ¿cómo te puedo decir? Fomentar la lectura bíblica. O sea, trato con todo mi corazón de que si una persona me dice, quiero conocer más a Jesús, yo le digo, lee tu Biblia. El año pasado dijimos, necesitamos una iglesia que lea la Biblia al menos una vez. Por eso estamos haciendo el plan de lectura y trato de fomentarlo. Y creo que debemos de leer más, aunque creo en la gracia de Dios y no creo en el evangelio por las obras, ¿verdad? O sea, no creo que si hacemos más merezcamos más a Dios, no creo eso, pero yo sí creo que debamos de leer más. ¿Cuál es el problema de leer más? Y por eso tenemos que estar bien alertas. Vamos a estar bien alertas. El problema de leer más es que empezamos a creer que el conocimiento bíblico es lo que me hace más santo. ¿Me sigues? El conocimiento bíblico es lo que me hace más merecedor de un lugar en la iglesia. Pensamos que el conocimiento bíblico nos hace más capaces como iglesia. Sin embargo, este principio es importantísimo para mí. Leer la Biblia te permite ver un ángulo de Dios que en este momento no estás conociendo.
Tal vez tú necesitas conocer a Dios, y te lo he dicho en otras ocasiones, como un Dios sanador. Bueno, la Biblia te muestra esa cara. Ponme el cubo otra vez, Nenuco. Te muestra esa cara de Jesús. Te muestra esa cara de Dios. Tal vez necesitas conocer a Dios como un Dios proveedor, y entonces vas a abrir tu Biblia y vas a conocer esa cara de Dios en ti. Pero tienes que ser sabio para saber que la Biblia no te hace aumentar de nivel, te hace menguar más al conocer a Dios. El problema de los fariseos era que ellos tenían mucho conocimiento bíblico, pero ellos tenían la letra de la ley y no tenían el espíritu de la ley. No conocían el espíritu de la ley. Sí, tenían mucha sabiduría, o más bien tenían mucha inteligencia, tenían mucho conocimiento, pero no tenían sabiduría de parte de Dios. Por eso cuando leemos la Biblia, yo siempre recomiendo, antes de que leas tu Biblia, ora, dile: Señor, revélame más quién eres tú. Quiero conocerte más a ti. No quiero saber más por saber más. Es más, ni siquiera estamos hablando de principios bíblicos, o ni siquiera estamos hablando de doctrina básica y fundamental para aventarnos unos tiros con los agnósticos, con los ateos, con los católicos. No sirve para nada. Si estamos haciendo eso para esto, entonces no sirve para nada lo que estamos haciendo hoy acá. Estamos abriendo nuestra Biblia, estamos conociendo más de su palabra porque queremos conocerlo más a Él. Porque queremos saber más de su presencia, de quién es Él. No queremos estarnos aventando tiros teológicos con absolutamente nadie. Lo queremos conocer a Él. Fíjate lo que le dice Jesús en algún momento a una multitud en el Sermón del Monte. Dice: ustedes han oído que se dijo a sus antepasados: no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto a juicio del consejo, y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. O sea, Jesús está poniendo en el mismo nivel el matar a una persona con enojarse con él. Oli. Y los fariseos decían: yo no estoy matando, yo estoy muy bien. Y Jesús les decía: sí, pero en tu corazón ya los mataste como 500 veces. En tus deseos ya lo mataste 80 veces. Cuando se te atraviesa alguien en el carro, no lo mataste, pero aquí ya lo mataste como 30,000 veces. Acá ya le dijiste un montón de cosas que no le debiste de haber dicho. Y dice Jesús: ustedes entienden la letra. Gracias, mi amor, se me olvidó mi toallita. Sabía que algo me faltaba aquí en mis herramientas. Entonces le dice Jesús: ustedes entienden la letra de la ley, pero están muy lejos de entender el espíritu de la ley, de lo que Dios realmente quería decir. Miren, ustedes respetan el día de reposo y no trabajan y se guardan en su casa, pero si ven a un cojo rogando por su vida, ustedes, por respetar el día de reposo, no lo levantan. ¿Qué están haciendo? Solamente están viendo una cara de la palabra de Dios. Nosotros no estudiamos la palabra de Dios para tener más conocimiento. Nosotros estudiamos la palabra de Dios para conocer más a Jesús, más de Él, más su esencia, más su naturaleza. ¿Me sigues? Último principio: la Biblia es suficiente. La Biblia es suficiente. Mira, yo me he propuesto, conforme han pasado los años, a leer más libros. Gracias a Dios, Dios me ha dado la oportunidad de ya rebasar mi meta del año pasado. Ya la rebasé. Quiero leer más y quiero documentarme más. Pero fíjate que a veces pensaba que por el tener el hábito de la lectura podía yo sustituir la palabra de Dios. Decía yo: pues ya leí 4 capítulos del libro que estoy leyendo ahorita, pues está bien que no lea la Biblia hoy. Entonces Dios me hizo entender que entonces para mí la Biblia no era suficiente, que yo tenía que leer interpretaciones bíblicas de otras personas. Pero en oración Dios me hacía sentir que yo necesitaba tener mi propio entendimiento de lo que Dios quería decirme en su palabra.
Dios me hacía saber que yo tenía que tener mi propia revelación de lo que Dios quería hacer conmigo a través de su palabra. Y es bueno leer libros. Yo siempre recomiendo, léete unos 3, 4, 5, 10 libros al año. Es buenísimo que lo hagas, pero al menos año por año lee la Biblia, aunque sea una vez en tu vida. Cada año hazlo. La Biblia es suficiente. David Platt habla de creo que de David Platt la semana pasada o la semana antepasada. David Platt es misionero y en una ocasión estaba en un país asiático. Entonces él relata en su libro cómo llega a este lugar, cómo llega a este país. Él dice que llegó a la ciudad, obviamente por razones de seguridad no pone a qué ciudad en el libro, y él dice que llega y que lo encuentran unas personas asiáticas. Dice que le dijeron cómo se fuera vestido. Dice que se fuera vestido de negro con una sudadera, una capucha. Dice, cuando llegues al aeropuerto, te pones la capucha, no, va a pasar un carro por ti. Él se sube al carro, llegaron a un monte, lo llevan a la cajuela, se sube a la cajuela y lo llevan a un monte. Dice, en ese momento no sabía si estaba cumpliendo la palabra de Dios o me iban a matar en ese momento. Dice que lo llevan a un lugar lejano, lo sacan del carro y llega a un lugar, es una casita, lo meten, le dicen, hermano, bienvenido, esta es nuestra iglesia. Literal, una casa como con 20 personas. Literal, una casa como con 20 personas. Y ahí él empezó a hablar acerca de Nehemías. ¿Alguien ha escuchado la historia de Nehemías? Y dice que cuando termina de enseñar la palabra de Dios, dice que la gente estaba tan emocionada por lo que el pastor estaba compartiendo, pastor y misionero, que le dicen, pastor, queremos aprender más de la Biblia. ¿Crees que nos puedas enseñar todo el Antiguo Testamento? Y se ríe y vio que ellos no se reían. Dice, en serio, queremos que nos enseñes todo el Antiguo Testamento. Dice, nosotros somos agricultores, pero durante el tiempo que tú estés acá, estamos dispuestos a dejar nuestros trabajos. Él iba a estar 9 días en ese país. Durante 9 días estamos dispuestos a dejar de trabajar y de percibir, porque queremos aprender de la palabra de Dios. Entonces el pastor se pone a enseñarles y desde la mañana muy temprano empieza a hablar de la palabra de Dios. Empieza Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Jueces. Empieza a hablar y a escudriñar la palabra. En el día 8 él ya había terminado, ya estaba terminando Malaquías. Y toda la gente está feliz, ya están comentando. Y como que empezó a ver sus caras de inconformidad. Él pensó que había dicho algo incorrecto de lo que estaba enseñando. Y les pregunta, ¿está todo bien? Y uno de los líderes del grupo les dice, sí, dice, es que tenemos un problema. No nos has enseñado el Nuevo Testamento, le dice. Ahora David Platt dice algo que te quiero leer y quiero que pongas mucha atención. Dice, imagina lo que es asistir a un encuentro de adoración en una de estas casas iglesias. No una capacitación de todo el día en la palabra, tan solo un servicio normal de adoración que dura 3 horas hasta la tarde hasta la noche. El creyente asiático que te lleva te da instrucciones. Póngase pantalones oscuros, una chaqueta con capucha, lo colocaremos en la parte trasera del auto y lo llevaremos hacia el pueblo. Por favor, mantenga la capucha puesta y el rostro bajo todo el tiempo. Cuando llegas al pueblo bajo las sombras de la noche, otro creyente asiático te recibirá en la puerta del auto. Sígame, te dirá. A pesar de su tamaño, 60 creyentes se habían amontonado ahí. Eran de todas las edades, desde hermosas niñitas hasta hombres de 70 años. Estaban sentados en el suelo o en pequeñas banquetas, hombro con hombro, amontonados juntos, con las Biblias en el regazo. El techo es bajo y una lamparita cuelga en medio del cielo raso como única fuente de iluminación. No hay sistema de sonido. No hay una banda como la que tenemos aquí. No hay guitarra. No hay entretenimiento. No hay sillas acolchonadas. No hay edificio con calefacción ni aire acondicionado. Nada más que el pueblo de Dios y la palabra de Dios. Y aunque parezca extraño, eso es suficiente. La palabra de Dios es suficiente para millones de creyentes que se reúnen en las casas, iglesias iguales a esta. Su palabra es suficiente para millones de otros creyentes que se amontonan en las junglas africanas, en las selvas suramericanas y en el Medio Oriente. Yo te pregunto hoy acá,
La palabra es suficiente para nosotros. Esta palabra que no lees en 3 semanas será suficiente para nosotros. Yo te lo dije hace unas sesiones, cuando todavía estábamos encima. Esta Biblia es muy especial para mí porque era de mi papá. Y mi papá no era un hombre de pláticas profundas, no era un consejero, pero si algo me dejó mi papá era que cada vez que yo llegaba a la casa, él estaba sentado en su misma silla todos los días, con la palabra abierta, en su libreta amarilla, haciendo apuntes de lo que él iba aprendiendo, componiendo cantos. Y cuando empecé a predicar, él me decía: aprendí esto nuevo de la Biblia, estaría bueno que lo predicaras. Y dice: sí, papi, dime. Mira, mi papá no era un hombre millonario, ni rico, ni era un gran líder en la iglesia, pero él me dejó algo más sagrado que todo: amor por la palabra, amor por su palabra. Y sabes una cosa, la palabra es suficiente. La palabra es suficiente para mí, es suficiente para la iglesia. Así que hoy quiero desafiarte. Quiero desafiarte que cuando llegues a tu casa hoy, que no pase otro día, abre tu Biblia, sigue el plan de lectura. ¿Sabes por qué? Porque la palabra es suficiente. Porque hay gente que la matan por seguir las verdades bíblicas, y hoy tenemos libertades que en otros países no tienen. ¿Sabes por qué? La palabra es suficiente, por eso siguen arriesgando sus vidas, porque la Biblia es suficiente. Ponte de pie, por favor. Amor por la palabra. La palabra en 3D. Podemos aprender de la Biblia, por supuesto, hay tanto que aprender. Hay todo que aprender. Así que levanta tus manos hoy y dile: Señor, dame amor por tu palabra. Dame amor por tu palabra. Dame amor por tu palabra. Señor, tengo hábitos espirituales débiles, endebles, Dios. Señor, hoy quiero reforzar mis hábitos espirituales. Señor, quiero conocerte más a través de tu palabra. Oye, iglesia, deja de esperar palabras proféticas. Acá tienes la mejor palabra profética. En tu casa, en la aplicación de la Biblia, tienes la mejor palabra profética. Tienes tu futuro asegurado. Dile a Dios: Señor, dame el mejor hábito que existe, el amor por tu palabra. Señor, quiero conocerte más, Dios. Y a veces quiero, Señor, actos sorprendentes, Señor, sobrenaturales. Quiero que venga el mejor pastor, Dios. Pero hoy quiero conocerte a través, Señor, de tu palabra, Dios.